Bueno, ¿pueden ver ahora sí la pantalla del Power? Sí. Sí. Bueno, Sí, profe. vamos a empezar con el problema 2, el cual dice, unas palomas construyeron su nido sobre el tejado de un edificio a 20 metros del suelo. Una niña lo observa desde un punto situado a 50 metros del edificio. Calcula el ángulo de observación. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a sacar los datos que nos brinda el problema. Lo primero que vamos a reconocer es a qué altura está situado el nido y a la distancia que está la niña del edificio. ¿Y qué nos pide que averigüemos? Nos pide que hallemos el ángulo de observación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer un grafiquito representativo de dicha situación. Vamos a hacer el edificio, vamos a hacer a la niña o la persona que está observando. Vamos a colocar la altura que tiene dicho edificio y también a la distancia que está esta persona o la niña del edificio. ¿Y qué nos pide? Nos pide el ángulo de observación, nos pide que demos este ángulo. Como vemos, tenemos aquí un triángulo rectángulo, en la cual acá en la base tenemos un ángulo recto. Tenemos los dos catetos, tenemos el cateto 1 y el cateto 2. Y además, además tenemos este ángulo que hallar. Entonces, ¿qué razón trigonométrica nos relaciona los dos catetos? La razón que nos relaciona es la tangente. La tangente de este ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, vamos a aplicar esta razón trigonométrica para dar este ángulo. Entonces, vamos a tener que la tangente del ángulo alfa va a ser igual a 25 sobre 50 metros. Tenemos que despejar la variable alfa, el ángulo sería. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar tangente como con su inversa. Vamos a tener que alfa, el ángulo alfa, va a ser igual a arco tangente, o la inversa de la tangente, de 25 sobre 50. Y lo que podemos ver es que se han simplificado los metros del numerador y del denominador. Únicamente queda un valor numérico. Si ingresamos esto en la calculadora arco tangente de 25 sobre 50, les va a dar este dato, que alfa es igual a 26 grados, 33 minutos, 54 segundos. Entonces, este ángulo, el ángulo con la que mira la niña al nido, es de esta medida. Bueno, después, ¿qué podemos hacer? Vamos a verificar si este resultado que acabamos de hallar es el correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear de nuevo la misma razón trigonométrica. Tangente de alfa es igual al el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y vamos a tomar como incógnita uno de estos valores. Por ejemplo, vamos a tener que la tangente de este ángulo es igual a 25 sobre este valor que vamos a suponer que es desconocido. Entonces, si reemplazamos eso, tomamos como incógnita al cateto opuesto, vamos a tener que la tangente de 26 grados, 23 minutos, 54 segundos, es igual a 25 sobre el cateto adyacente. Acá es cateto adyacente. Si después despejamos esto, nos va a quedar que el cateto adyacente es igual a 25 dividido la tangente de 26 grados, 33 minutos y 54 segundos. Y si resolvemos esta división, nos queda que el cateto adyacente es de 50 metros. O sea que llegamos a esto. Con eso que hemos demostrado que el ángulo que hallamos acá es correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a poner de respuesta ustedes?
que el ángulo de observación es de 26 grados, 33 minutos y 54 segundos. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, pasamos al siguiente problema. Bueno, el problema 3 dice, Lucas subió un globo aerostático hasta una altura de 50 metros. Sus padres siguen el vuelo desde el suelo. ¿Cómo se aprecia en la figura? Vemos acá en la figura entonces que Lucas está en un globo aerostático y está ascendiendo. Y vemos a los padres que están a cierta distancia de él. La consigna dice, ¿a qué distancia del punto A se encuentran los padres de Lucas? Y la consigna B dice, si el globo continúa subiendo en la misma dirección y se detiene cuando el ángulo de observación de Lucas es de 60 grados, ¿a cuántos metros de altura se encontraría el globo en ese momento? Tenemos dos consignas en este problema. Primero, tenemos que hallar a qué distancia se encuentran los padres de Lucas. Y la segunda consigna nos dice que el globo continúa ascendiendo desde la primera posición hasta una altura X que no sabemos, que es la que tenemos que hallar. Y nos dice que el punto o que el ángulo de observación en ese momento es de 60 grados. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a sacar los datos del problema. Entonces, la información que conocemos es la altura a la que subió Luca y el ángulo de observación. La altura es de 50 metros, el ángulo es de 75 grados. Además, ¿qué nos pide que averigüemos? Se debe averiguar la distancia, a donde están los padres de Lucas, y luego se debe averiguar a qué altura ascendió el globo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver el ítem A, en el cual nos pide a qué distancia están los padres de Lucas. Entonces, tenemos un ángulo alfa, tenemos la altura a la que está el globo. Si hacemos una representación gráfica, se nos va a formar un triángulo rectángulo. El ángulo de observación es de 75 grados y la altura o la longitud de uno de los catetos es de 50 metros. Nos pide que hallemos esta distancia, la distancia de los padres hasta el punto A. Entonces, nos pide que hallemos uno de los catetos. Y la relación trigonométrica que relaciona los dos catetos, el cateto 1 y el cateto 2, o el cateto opuesto y el cateto adyacente, es la tangente. Entonces vamos a plantear que la tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto, que en este caso es el que queremos averiguar, sobre el cateto adyacente, en este caso 50 metros. Vamos a despejar el cateto opuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar multiplicando 50 metros al primer miembro. Vamos a pasar con la operación inversa. Entonces nos va a quedar que la tangente de 75 grados por 50 metros es igual al cateto opuesto. Si resolvemos esta multiplicación, nos va a quedar que el cateto opuesto es de 186,6 metros. Entonces, esta distancia o la distancia de los padres al punto A es de 186 metros. ¿Hasta ahí van, chicos? Sí, profe, se Bueno, entendió. se entendió. Vamos a hacer la consigna B entonces. Bueno, la consigna B, ¿qué nos dice? Que el globo continúa ascendiendo hasta cierto punto, que ahora el ángulo de observación de Lucas es de 60 grados. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos datos? Vamos a plantear dos ecuaciones.
A ver, creo que alguien se está queriendo conectar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear dos ecuaciones. Vamos a plantear una ecuación para el primer triángulo, o el triángulo que ya conocemos, que habíamos planteado en el punto anterior. Y también ahora se nos formó otro triángulo, uno más grande, en el cual el ángulo es de 60 grados ahora. Entonces, vamos a tener que, como sabemos, las razones trigonométricas que unen los catetos es la tangente. Entonces vamos a plantear que la tangente de 75 grados es igual a esta distancia dividido esta otra distancia. Nos queda tangente de 75 es igual a I sobre 50. Lo mismo vamos a hacer para el siguiente triángulo, para el triángulo más grande. Entonces vamos a tener que la tangente de 60 grados es igual a I, a esta distancia, dividida a esta otra distancia. Esta distancia, ¿cómo lo expresamos? Como 50 más X. Sabemos que la distancia perdón, la medida de este cateto del triángulo más chico es de 50 metros. Y esta parte no conocemos, entonces lo podemos expresar como X más 50. Entonces, la medida del cateto largo este del triángulo más grande es X más 50. Entonces planteamos acá dos ecuaciones. ¿Qué podemos hacer con eso? Podemos despejar la variable y. Si despejamos la variable y en la primera ecuación, nos va a quedar que y va a ser igual a este se está multiplicando, este 50, perdón, este 50 que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando al primer miembro. Nos va a quedar 50 por tangente de 75. Y lo mismo hacemos en la segunda ecuación. Despejamos y. Entonces esto que está dividiendo, el x más 50, va a pasar al primer miembro multiplicando. Nos va a quedar y es igual a x más 50 por tangente de 60 grados. ¿Hasta ahí me explico? ¿Se entiende lo que vamos haciendo? Sí, profe. Bueno, ¿cómo sabemos? Y es esto. Y también y es igual a esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos igualar las dos ecuaciones. Vamos a tener que y es igual a y. Y en una de las i vamos a escribir una de las equivalencias. 50 por tangente de 75 grados. Y en la otra i, en otra variable i, vamos a escribir la otra equivalencia. X más 50 por la tangente de 60 grados. Nos queda esta ecuación con una incógnita. La incógnita en esta ecuación va a ser x ahora. X es la distancia, esta porción del cateto. Entonces, para dar esa porción del cateto, vamos a despejar x. Entonces, esta tangente de 60 grados, que está multiplicando al paréntesis, la pasamos al primer miembro, dividiendo. Luego, este 50, que está dentro del paréntesis con x, está sumando, va a pasar restando al otro miembro. Entonces, nos va a quedar de un lado x, que es igual a 50 por tangente de 75, dividido la tangente de 60 grados, menos 50 grados. Perdón, menos 50. Si resolvemos esta fracción, nos va a quedar 50 menos 75, perdón, 50 por tangente de 75 dividido tangente de 60, le va a dar algo así como 107,74. Menos 50 le va a dar esto, que x es igual a 57,74 metros. Esto es distancia, ¿sí? Era esta porción que estamos hablando acá, la porción de este cateto. Bien, ¿hasta ahí me siguen? ¿Hasta ahí van, chicos? Sí, profesor. Bueno, entonces, todavía no hallamos el cateto completo. No hallamos esta distancia. Conocemos el valor de x. ¿Qué vamos a hacer con ese valor de x? Ahí vamos a hallar la altura a la que está el globo.
Sabemos que la altura a la que está el globo ahora es x más 50 grados, pero más 50 metros. Entonces, vamos a reemplazar a x por el valor que acabamos de hallar. H va a ser igual a 57,74 más 50 metros. Entonces, si sumamos estas dos expresiones, nos queda que la altura a la que está el globo ahora es de 107 metros con 74 centímetros. ¿Sí? Después, ¿qué podemos hacer? Podemos verificar los resultados que acabamos de hallar. Para el ítem A, vamos a plantear que la tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a volver al, hasta que hagamos que el cateto opuesto de este triángulo que nos formó es de 186,6 metros. Entonces, vamos a plantear que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, vamos a dejar como incógnita ahora al cateto adyacente. Nosotros conocemos la medida de este cateto, que es 50. Pero para verificar, vamos a reemplazar el cateto opuesto y debemos llegar al cateto adyacente. Debemos llegar a 50 metros. Entonces, vamos a hacer que la tangente de 75 grados es igual a 186,6 metros dividido el cateto adyacente. Si despejamos cateto adyacente, esto pasa al primer miembro, esto va a pasar al segundo miembro dividiendo. Entonces va a quedar que el cateto adyacente es igual a 186,6 metros sobre tangente 75. Y si lo resuelven ustedes, le va a quedar que el cateto adyacente es de 50 metros. ¿Qué quiere decir con esto? Que la medida 186,6 metros verifica la igualdad que acabamos de plantear. Quiere decir que el dato que acabamos de hallar en el punto A es el correcto. Ahora vamos a verificar el inciso B. Vamos a plantear de nuevo tangente alfa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora vamos a dejar como incógnita la medida de uno de los catetos. Vamos a dejar que como incógnita este cateto. Nosotros sabemos que este cateto mide 186,6 metros. Entonces, si reemplazamos los datos en la fórmula de la tangente, cateto opuesto sobre el cateto adyacente, vamos a tener que tangente de 60 grados es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto adyacente es 107,74 metros. Ahora, si despejamos cateto opuesto, esto que está dividiendo va a pasar al primer miembro multiplicando. Luego, si resolvemos la multiplicación entre tangente de 60 grados y 107,74 metros, nos va a dar 186,6 metros, que es la medida que acabamos de hallar en el punto anterior, la medida de uno de los catetos del triángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que esta medida que hallamos de 107 metros con 74 está bien, es la correcta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a responder las preguntas. El primer punto decía, ¿a qué distancia están los padres de Lucas? Entonces vamos a decir que los padres de Lucas están a la distancia de 186,6 metros. Y la segunda pregunta decía, epa, acá hay un error. La segunda pregunta nos decía a qué altura había ascendido el, el globo. Entonces, ¿qué vamos a responder en esa pregunta? Vamos a responder que el globo se encuentra a 107,74 metros en ese momento. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, acá hay que completar. ¿Tienen alguna duda hasta ahora o podemos seguir?
queda un solo problema, así que tiempo nos va a sobrar. Pasamos al último problema, al problema número 4, el cual dice, un topógrafo usa un geodímetro para medir la distancia en línea recta desde un punto en el suelo hasta la cumbre de una montaña. Con información que figura, calcula la altura de la montaña. Y tenemos un grafiquito. Acá en el gráfico, ¿qué nos da? Tenemos que el topógrafo está en este punto, observa la montaña. Tenemos este grado de elevación. Acá en la figura aparece como 22.82. Y nos da esta distancia. Dice que esta distancia del punto hasta la cima de la montaña es de 80 pies, perdón, de 8000 pies. Y nos pide que hallemos la altura de la montaña. Como podemos observar, si trazamos una línea en el punto más alto de la montaña, se nos va a formar un triángulo rectángulo. Tenemos el ángulo recto acá en la base. Conocemos este lado que es la hipotenusa, el cual mide 8000 pies. Y conocemos uno de los ángulos. En este caso dice que el ángulo es de 22.82. Esto lo vamos a pasar luego a grados y a minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué información se puede obtener del problema? Lo que se puede obtener del problema es el ángulo y además uno de los lados del triángulo rectángulo. En este caso, la hipotenusa. ¿Y qué vamos a averiguar? Vamos a averiguar la altura de la montaña, que en este caso sería uno de los catetos del triángulo rectángulo. ¿Sí? Si tenemos en cuenta este ángulo, vamos a averiguar el cateto opuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear el problema con una de las razones trigonométricas y vamos a resolver. Ahora bien, ¿qué razón trigonométrica relaciona un ángulo, la hipotenusa y el cateto opuesto? A ver si se acuerdan. El seno. El seno del ángulo. Entonces vamos a tener que el seno del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Conocemos el seno del ángulo. El seno en ese caso era 22,82. Esto no está expresado en grado, entonces si ustedes lo ingresan a la calculadora así, 22.82, y presionan la tecla de grados, les va a convertir a 22,49 con 12. Si tienen la calculadora a mano, pueden probar. ¿Se van a acordar cómo pasar eso a grados? Van a poner esta expresión en la calculadora, 22.82 grados, y le van a dar al signo igual. Y ahí le va a pasar todo a grados, grados y a minutos. ¿Sí? ¿Están haciendo ese cálculo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, si hacen ese cálculo, le va a dar que ese ángulo va a ser igual a 22 grados, 49 minutos, 12 segundos. Entonces, el seno de eso va a ser igual al cateto opuesto, que es lo que vamos a averiguar, que va a ser la altura, sobre la hipotenusa. La hipotenusa en este caso era de 8000 pies. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar la altura. Estos 8000 pies que está dividiendo, lo vamos a pasar al primer miembro con la operación inversa. Va a pasar como una multiplicación. Nos va a quedar seno de 22 grados, 49 minutos ¿sí? Y 12 segundos por 8000 pies. Si resolvemos ese cálculo, esa multiplicación, nos va a quedar que la altura de la montaña es de 3102 pies,7. Por último, ¿qué podemos hacer? Verificar el cálculo. Vamos a plantear de nuevo, seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y ahora vamos a tomar como incógnita la hipotenusa.
Vamos a suponer que no sabemos el valor de la hipotenusa, que conocemos el cateto opuesto ahora. Entonces, vamos a tener que el seno de 22 grados, 49 minutos y 12 segundos, es igual a 3102,7 sobre, sobre la hipotenusa. Si despejamos hipotenusa, la h esta va a pasar al primer miembro multiplicando. Luego nos va a quedar seno de todo esto por la hipotenusa. Como queremos despejar la hipotenusa, esto que quedó multiplicando va a pasar dividiendo. Nos va a quedar 3112 sobre 7 dividido el seno del ángulo. Y si realizamos esa división, nos va a quedar que la hipotenusa es 8000. Quiere decir que este valor que acabamos de hallar acá va a cumplir con la condición que nos habían planteado al comienzo. Va a cumplir con la razón trigonométrica. Entonces, por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a responder la pregunta, que la altura de la montaña es de 3102,7 pies. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Me explico, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bueno, y ahí termina el problema número 3, perdón, el problema número 4. Y le va a quedar de tarea el problema número 5. Este problema, el cual dice, dos árboles están en la orilla opuesta de un río, como se ve en la figura. Después dice, se mide una línea de referencia de 100 pies del árbol T sub 1, este es el árbol T sub 1, y de esa posición se mide un ángulo beta a T sub 2, que resulta de 29,7 grados. Este es el ángulo beta que se formó. Este ángulo mide 29,7 grados. Si su línea de referencia es perpendicular al segmento de la línea de T sub 1 y T sub 2, calcula la distancia entre los dos árboles. Entonces dice que tenemos estos dos arbolitos, se trazó una línea de 100 pies a un punto, y luego desde ese punto se trazó otra línea al árbol, al segundo árbol, que lo llama como T sub 2, y entre esas dos líneas se formó el ángulo beta. Este ángulo dice que mide esta medida, 29,7. ¿Y qué nos pide? Nos pide la distancia que hay entre los dos árboles. Bueno, ese planteo ustedes van a hacer y lo van a presentar como tarea. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda respecto a lo anterior o del problema que van a resolver como tarea? No, profe, por lo menos no. Por lo menos no. Bueno, acá la compañera pregunta si tomamos asistencia. Bueno, chicos, entonces, ahora para terminar, digamos, de trabajar en el módulo 4, ¿qué van a hacer? Van a presentar la tarea con el problema número 5 y van a resolver el cuestionario de este módulo. El cuestionario ya está habilitado desde las 4 de la tarde y va a estar habilitado hasta las 18 del día de mañana. Lo mismo con la tarea, ya está habilitada ahora hasta las 12 de mañana. A ver, la semana que viene, a ver, déjenme decirles, creo que tienen el simulacro de evaluación. A ver, ya les digo bien. A ver. Bueno, algo nuevo que van a tener en el módulo 4 en el cuestionario, chicos, es que en los cuestionarios anteriores ustedes no presentaban ningún ejercicio, únicamente marcaban la opción correcta.
ahora van a tener que resolver 2 ejercicios, sacar una foto y cargarlas al cuestionario. Van a tener que adjuntar fotos. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, a ver, Sí, ¿qué más? profe. A ver, ya le digo. Bueno, el miércoles que viene, a las 8 de la noche, van a tener el simulacro de la evaluación. Se van a tener que conectar todos por Google Meet y a la vez van a tener que ir resolviendo el cuestionario. Así que traten de tener una buena conexión ese día, o buscarse un lugar donde puedan estar, donde tengan buena internet, porque van a estar monitoreados, digamos. Van a tener que tener activadas sus cámaras y nosotros los vamos a observar. Bueno, ¿no tienen ninguna otra duda? ¿No quieren consultar nada? O si no, terminamos la clase aquí, digamos. Bueno, entonces terminamos la clase acá. Nos vemos el miércoles. Cualquier cosa, vamos a estar publicando algo en el aula. Ustedes estén atentos, observen, entren regularmente, digamos, a observar el aula si no hay ninguna novedad. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene, chicos. Si no Chao, tienen profe. más consultas. Chao, Chao. profe. Bueno, chao, profesor, Bueno, gracias. profe. Chao.